que lleva por nombre Herramientas de la comunicación oral. En este tema vamos a analizar una de las herramientas que es el discurso. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? El objetivo es que los estudiantes conozcan qué es la comunicación en público, cuáles son los elementos del proceso de la comunicación en público y cómo podemos presentarla. La comunicación en público pues ha sido estudiada de distintas maneras a lo largo de los años. La comunicación en público pues es practicada por algunas instituciones, ya que esta pues nos proporciona un ambiente adecuado para que las personas puedan expresar con libertad sus ideas, algunos problemas y en consecuencia pueda existir pluralidad de opiniones y se formen grupos que actúen para el logro de metas o de ideales. Al correr de la historia, la función de hablar ante el público pues ha experimentado grandes cambios. Esta actividad de hablar en público pues la practican algunos personajes como políticos, como hombres de negocio, algunos conferencistas, algunos ponentes, y durante este siglo pues se han producido algunas modificaciones en su forma de interactuar, ya que pues las personas que se dedican a este tipo de actividad, que son los oradores, tienen que capacitarse para manejar no solo la parte de las tecnologías, sino también los medios de comunicación, pues al igual que el don de la palabra, ¿sí? Vamos a analizar un poquito el contexto de lo que es la comunicación en público. Nos vamos a referir a un filósofo griego, que en este caso es Aristóteles, del año 384 al 322 a.C. Aristóteles nos dice que la comunicación, que es el arte de hablar en público. Y eso hace énfasis a una parte importante del estudio de la lengua, como es la retórica. Y la retórica no es otra cosa más que un medio de persuasión, ¿sí? El discurso es un medio de persuasión que pues utilizan los políticos, los hombres de negocio, para entablar esa comunicación ante un público. Fernández en 1991 nos dice que considerado ilícito usar la palabra para fines inmorales, pues la retórica debía de perfeccionar al hombre y no pervertirlo. Bueno, vamos a continuar. Vamos a analizar cuál es el proceso de la comunicación oral en lo que es el hablar en público. ¿Cuáles son los elementos que nosotros podemos encontrar? Los elementos que nosotros podemos encontrar en este caso, vamos a utilizar esta imagen para poder plantear este proceso de comunicación. Tenemos a un comunicador, ¿sí? Este es uno de los elementos y el comunicador es la persona que plantea y envía el mensaje con un propósito específico de provocar una respuesta precisa en el público. La fuente, que es el comunicador, puede estar formada por una o por dos personas y su público sería un grupo de personas o individuos, ¿sí? Otro elemento que tenemos es la comunicación, ¿sí? El mensaje. El mensaje es el elemento de mayor importancia. En este caso, pues el mensaje es el discurso. ¿Y qué es el discurso? De acuerdo a Salinas en 1961, el discurso es una pieza de oratoria más o menos extensa, compuesta de partes bien organizadas, dichas en lenguaje claro, elegante y el cual se desenvuelve un asunto o un tema, ¿sí? En este caso, pues tenemos el discurso público y ese discurso público, pues, conserva un propósito específico. Es decir, ha sido preparado con antelación por parte del comunicador y este puede estar fuertemente ligado a su personalidad, ¿sí? Por otro lado, pues tenemos al público y el público es el grupo de personas
con ciertas características que se identifican como tal. En este caso puede ser de acuerdo a un contexto, pueden ser estudiantes, ciudadanos, amas de casa, comerciantes, votantes, consumidores, trabajadores, entre otros. Y bueno, todo esto debe de estar planteado en una ocasión, ¿sí? Es decir, tener un día específico en el cual se va a llevar a cabo esta actividad del discurso, ¿sí? Vamos a analizar las formas de presentar el discurso. La primera de ellas es leído. La habilidad de leer con eficacia resulta lo más importante en este tipo de discursos, pues se debe de hacer la transición de la tonalidad vocal de leer a conversar. Aunque por mucha práctica que tenga el comunicador para este cambio, siempre perderá con la lectura del texto gran parte de la espontaneidad fundamental de la comunicación oral. Es decir, en el texto leído, en el discurso leído, se redacta en un documento y el comunicador lee el texto directamente. Otra forma de analizar o de presentar el discurso es el memorizar. Existen pocas personas que utilizan este método con eficacia, ya que normalmente la memorización lleva al comunicador a dar un discurso acartonado y poco flexible, por no poder hacer cambios o modificaciones durante la presentación, dado que la concentración del comunicador está en cada palabra que va enunciando y no precisamente en la retroalimentación del público. En este tipo de discurso, pues se redacta de manera completa y luego se memoriza. Por último, vamos a analizar la forma de presentar el discurso extemporáneo. En este tipo de discurso se organizan los materiales, se redacta un bosquejo de la actualidad del curso, pero el orador no confía solo en la memoria, sino que practica el discurso en voz alta, siguiendo un plan trazado, pero expresándose con ligeras diferencias al pronunciarlo. Emplea el esquema para fijar las ideas en su mente, siguiendo un orden determinado, lo cual contribuye a la exactitud, concisión y flexibilidad en su expresión. Cuando no se sigue debidamente este esquema, se corre el riesgo de que las ideas, en lugar de parecer un discurso extemporáneo, sea un discurso improvisado y puede presentarse alguna confusión entre estos dos tipos de discurso. Bueno, nos despedimos con esta forma de comunicación oral, que es una herramienta que es el discurso. Hasta la próxima.